para muchos de nosotros lo estamos haciendo con la coalición, con el Partido Socialista, es construir un proyecto de país, devolverle a la sociedad argentina el entusiasmo de sentirse parte de un país diferente al que en estos años han construido o destruido los Kirchner. Sí, a ver, coincido, me parece que hay como dos planos, ¿no?, que hay que diferenciar. El primero es la construcción de ese proyecto de país, que tiene vinculación con lo electoral, porque independientemente de que esta elección sea una elección legislativa, yo creo que tiene que ir perfilando en el marco de esa elección legislativa una fuerza política que le proponga algo a la sociedad. Por eso las coincidencias, tiene que haber coincidencias. ¿Y una candidatura presidencial también? No necesariamente, pero por lo menos una coincidencia de determinadas fuerzas políticas en 10 o 15 políticas centrales que son a partir de las cuales nosotros creemos que tiene que reconstruirse la Argentina. Pero para octubre falta mucho. Y hay otro plano que es el plano más cercano de estar cerca de la gente. La verdad es que yo lo que creo es que a veces como que la dirigencia política está en un plano muy distinto. La verdad es que lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en Argentina es grave, y esto va a tener además consecuencias prontas mucho más graves. Quiero decir, Estados Unidos, la principal economía del mundo, va a tener un proceso de retracción fuertísimo. Independientemente del paquete recientemente aprobado, es la retracción de la economía que implica el 30% del consumo mundial, con una cuestión que no es menor, que es que no hay colchón. Estados Unidos no tiene políticas sociales o políticas asistenciales para afrontar ese impacto. Es decir, no es el estado de bienestar europeo, sino que impacta la principal economía del mundo sin colchón. La segunda cuestión es que hoy todos los números indican que inclusive Asia, Malasia, Indonesia, etcétera, tiene un proceso de retracción que va encaminado a ser muy profundo, y la que menos retracción va a tener es China, pero va a crecer al 7% cuando viene creciendo al 12%. Ni hablar de Europa, en donde Italia, España, todo indica eso, y que la economía mundial va a estar o en crecimiento cero o en -1, -2. En este contexto, la Argentina ya empieza a tener algunas señales. La señal de la siderurgia, la señal del campo, la señal de la retracción de la construcción motriz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar pensando hoy la oposición? Bueno, ¿cómo afrontamos esto? Y en esto yo creo que lo que tenemos que hacer, fue un buen ejemplo de la boleta única, pero indudablemente es un ejemplo en lo institucional, pero hay que poner en la agenda pública los temas que el gobierno parece no querer poner. ¿Qué quiero decir? Hay que hacer algo con las retenciones, porque eso no es el problema del campo, es el problema del interior. Yo estuve recorriendo la semana pasada, cayeron las ventas el 50% en todos los comercios del interior del país. Hay que hacer algo para sostener el empleo. Nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con el recorte de los aportes patronales por un periodo claramente de emergencia y vinculado únicamente a que las empresas tengan que sostener empleo. Pero tenemos que poner en la agenda pública desde la oposición temas para afrontar la crisis fuertísima que vive la Argentina. ¿Cómo puede ser que en un contexto inflacionario, de despidos, de suspensiones, el gobierno decide un tarifazo sobre gas y electricidad? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner en la agenda pública la revisión de ese tarifazo insólito en un contexto como el que está viviendo la Argentina. Entonces, me da la sensación de que la prioridad, independientemente de la construcción de las alternativas políticas, tiene que pasar de aquí a octubre en ver cómo la Argentina puede afrontar una crisis que es de magnitud que hoy creo que todavía no se visualiza y no se entiende. Bueno, Joaquín, yo sumaría lo que ya dijo Gabriel en el primer bloque, comparto plenamente sus palabras, que la oposición también le debe traer esperanza a los argentinos. Me parece que la oposición debe mirar hacia el futuro, debe demostrarle a la gente que es capaz de recrear una Argentina para todos, una Argentina donde el paradigma sea la abundancia y no la escasez, donde todos podamos ser creíbles. Me parece que debemos recuperar la confianza, que lo que la gente ha perdido en su dirigencia política, y con razón la mayoría de las veces, es la confianza. Y la confianza se recrea también dándonos a conocer, rindiendo cuentas, con la transparencia. Me parece que tenemos mucho para hacer. Y yo creo que hemos dado en la Cámara de Diputados un buen ejemplo. En innumerable cantidad de veces el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, y muchas veces también junto con el socialismo, hemos coincidido en votaciones de fondo realmente importantes donde se estaba juzgando un modelo de país para mejorar la Argentina, y esto lo estamos logrando, y me parece que la gente también está empezando a ver este cambio donde la oposición dialoga, bueno, muy distinto al modelo amigo-enemigo que plantea el oficialismo. Lo que acá me parece que se ha planteado tanto Gabriela, me parece que el senador Sanz lo descartó, me parece que la diputada Bertol lo vuelve a plantear de otra manera, es si tiene que ser la propuesta de juntos todos o separados.
Yo lo tengo muy claro. Me parece que no hay que mezclarse de manera tal de provocar una confusión cuando uno, conservando identidades, puede tener una propuesta sustancialmente común en algún momento determinado de la historia. Por ejemplo, octubre es ese momento. A ver, a mí no se me ocurriría estar juntos todos para confundir, porque además creo que no tenemos que estar, hay diferencias que nos separan, pero sí me parece... Eso es lo que te llama el proyecto electoral, claro, ganar ese día y nada más. Claro, se agota ese mismo día, pero sí me parece que, por ejemplo, octubre, lo adelantó Eduardo Amadeo, octubre tiene para todos nosotros y para la sociedad argentina un desafío fenomenal, que es devolver el equilibrio institucional que se perdió con las elecciones del 2005 y del 2007, y que lo vivimos en carne propia quienes somos parlamentarios, desequilibrio que hace que el oficialismo pueda, en un año como el 2008, el que pasó, en el último semestre, después del conflicto del campo, votar cualquier cosa, votar leyes horribles, amparado en la abrumadora mayoría, y que puede ocurrir que, amparado en esa abrumadora mayoría, este año 2009 pase todo lo contrario, cierre el Congreso al debate y no se discuta absolutamente nada porque es un año electoral. Ese desequilibrio institucional, nosotros estamos en condiciones, sí, de planteárselo juntos a la sociedad porque nos compete a nosotros. Y dentro de las propuestas de base, bueno, creo que hay muchas en las que podemos coincidir: derogación de los superpoderes, reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, una nueva ley de coparticipación que evite que haya un señor que no fue elegido por nadie sentado en Olivos con una inmensa cantidad de plata que es de todos, repartiéndola discrecionalmente a intendentes y gobernadores amigos como lo está haciendo Kirchner. Esas son las cosas de base en las que tenemos que coincidir. Joaquín, disculpa, coincidimos en todo. En lo que acaba de decir Ernesto coincidimos ampliamente y hemos votado en ese sentido la oposición, la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo creo que tenemos... Sí, pero que él no quiere un proyecto electoral juntos. No. Bueno, entonces debería especificar qué cosas difiere, porque lo que yo estoy escuchando, que lo que plantea el senador Sanz es exactamente lo que nosotros planteamos, y la verdad es que me parece, como dijo Gabriela, que falta para octubre y que no vamos a resignar a cerrar el diálogo y a no sentarnos a seguir viendo cuáles son las coincidencias para dejar de lado las diferencias. Yo creo que, digamos, se puede coincidir, creo que hay que buscar la coincidencia en los valores. Me parece que muchos de los temas que hemos tocado acá, lo que decía Adrián recién sobre el tema del trabajo, digamos, esta angustia terrible que tienen todos los argentinos sobre la pérdida del trabajo, el tema de la pobreza. Digo, el gobierno ha inventado una historia alrededor de la pobreza a través del INDEC y demás, y hay más del 12% de la población que vive en situación de indigencia. Bueno, pues eso es una prioridad que debe trabajarse en conjunto. El tema de la transparencia institucional, digamos, ¿cómo es posible que estemos pensando que el 25 de octubre nuestro voto no va a valer lo que tiene que valer? El tema del funcionamiento de la democracia. Yo creo que la adultez y la responsabilidad de la oposición exige que nos acordemos valores. Luego discutiremos detalles, discutiremos personas, discutiremos historias, pero de eso no hay que bajarse, ¿no? Adrián. Sí, pero breve, porque tengo que... Muy breve, sí, porque tenemos otro bloque. No, a ver, para poner un matiz que creo que es importante. Yo coincido absolutamente en lo que plantea Ernesto en ese sentido. Me parece que aún la propuesta legislativa tiene que ver con la propuesta de una visión de país. Y en ese sentido tenemos que poder hacer un esfuerzo común a aquellas fuerzas políticas que tenemos similitud de pensamiento, una visión similar en lo institucional, en el tema de la República, la distribución del ingreso, de las nuevas prácticas políticas. La verdad es que yo era uno de los que decía con el PRO esa situación es mucho más difícil, pero por una situación elemental creo que hay una distancia respecto de la visión de ese país que quiere, porque nosotros con mayor hincapié en el tema de la igualdad, del Estado regulador, ellos con una mayor hincapié en el tema de lo privado, etcétera. Ahora, lo que yo reconocía en muchos dirigentes del PRO era que desde su lugar había muchos dirigentes valiosos, aún pensando distinto, teniendo una mirada distinta, que eran sanos para la reconstrucción de la política en Argentina. Quiero decir, había conductas loables aún con esa visión distinta. Lo que pasa también hoy es que que siempre hay alguien que mete la cola, ¿no? Y así como el candidato de Duhalde de 2003 fue Kirchner, el candidato de Duhalde luego apareció un Lavagna de 2007, una Chiche de 2005 que fragmentó, hoy aparece Duhalde nuevamente para decir
yo reconstruyo la alternativa, cuando en realidad nosotros queremos construir una alternativa real de una fuerza de oposición. Y hoy la verdad es que disfrazado de oposición aparece una fuerza que es disfrazada, porque la verdad es que muchos dirigentes dualdistas hoy quieren reconstruirse y ponerse en el lugar de la oposición y la alternativa, a mí me resulta en alguna forma sospechoso. Adrián pasó el aviso. Empezó el tiroteo. No, pasó el aviso. Pero está todo bien. Es un aviso. Nos queda un bloque, así que podemos opinar. Una pausa y seguimos.